aquí en 5 Días Televisión. Luis Acosta quien le saluda en esta entrega de Agenda Parlamentaria. Hoy miércoles, con una temperatura de 26 grados, vamos a tener una semana que se va a presentar sin lluvias y un ambiente fresco según meteorología. Para esta tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del sur. Ya para la noche, cielo despejado y fresco con una temperatura mínima de 17 grados. El doctor Jorge Rolón Luna nos acompaña hoy, candidato a diputado por el Frente de Iguazú, dentro de la lista que presenta en el Departamento Central. Ya estamos con él, así que le saludamos. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. ¿Cómo están ustedes? También quiero saludar a la teleaudiencia, quienes comparten con nosotros estos momentos. Gracias, doctor, por atendernos. Bueno, venís de un ambiente, no sé si vinculado de alguna manera al día a día, porque la política, si uno separa de lo partidario, es una práctica que lo hacemos todos en algún momento de nuestra vida, en alguna circunstancia, en el lugar donde nos toca desempeñarnos. Venís con una visión a la política de dignificar la justicia, doctor. ¿Tenés como meta eso? Sí, por mi experiencia y mis trabajos previos, incluso el hecho de que serví en el Poder Judicial, en el cargo de juez por 6 años en algún momento, por los trabajos que he hecho. Obviamente la situación del sistema de justicia es una situación que me toca de cerca. También he investigado y he escrito artículos y libros sobre el tema a lo largo de los años. Soy alguien que constantemente observa lo que ocurre allí. Soy muy crítico también de nuestras instituciones por el funcionamiento que tienen, que lejos está de responder a las necesidades que una sociedad tiene en cuanto a un sistema de justicia. Por eso, obviamente que de ser electo, gran parte de mis esfuerzos lo voy a concentrar en ser un contralor del sistema de justicia, en proponer los cambios legislativos que correspondan y estar muy atentos también, porque eso es algo que se olvida a veces. Los legisladores no solamente presentan proyectos de ley, sino que se expiden, opinan y votan sobre los proyectos de ley de otros y de otras. Entonces voy a estar muy atento a lo que se plantee en ese ámbito, sobre todo haciendo algo que también he escrito sobre eso un tiempo atrás, que es la necesidad de controlar la constitucionalidad de las leyes en nuestro país, que muchas veces pasan de fino proyectos de ley que tienen severos problemas de constitucionalidad, ¿sí? Entonces, sí, respondiendo a la pregunta, la respuesta es sí, porque es un tema que me ha ocupado a lo largo de los años, tiempo y esfuerzo y también preocupaciones, y porque creo que es un tema que lo conozco. Doctor, es difícil separar, porque sabemos que normalmente las decisiones que se toman en el Congreso Nacional a veces son, bueno, son decisiones políticas, muchas veces alentados por intereses diversos, pero cuando se habla de decisiones que van vinculadas a la justicia, eh, hay una línea delgada entre el interés particular y el interés general. ¿Cómo hacer para preservar la institucionalidad? Estoy hablando específicamente de los órganos que tienen parlamentarios como representantes, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento. ¿Se puede mejorar la representación parlamentaria en esos órganos? Se tiene que mejorar. Es un imperativo de la hora. Para quienes, reitero, observamos esto de tiempo atrás, digamos, hay cosas que no nos sorprenden, pero que en los últimos tiempos se hicieron, digamos, muy evidentes, incluso para quien no presta atención a esas cuestiones. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura en gran medida se volvieron como botines, ¿sí? Muy atractivos. ¿Por qué? Porque se utilizó a lo largo del tiempo el lugar, los lugares en esos órganos para lucrar, para medrar, para extorsionar, para obtener ventajas.
quienes han ocupado cargos en esos lugares a lo largo del tiempo, mayoritariamente con las excepciones que han existido también, obviamente, lo han hecho con el propósito de incidir en la toma de decisiones, elección de jueces, fiscales y defensores, o castigo o perdón cuando se trata del jurado de enjuiciamiento de magistrados, pero con el objeto de obtener réditos con eso. Réditos políticos, réditos económicos, protección de amigos, correligionarios y personas que incluso buscan protección pagando dinero. Eso se tiene que terminar, ¿sí? Hay gente que ha llegado ahí sin tener la más mínima, digamos, que cualificación requerida. Hay un miembro del Consejo de la Magistratura que incluso perdón, del jurado de enjuiciamiento de magistrado que es dudosa su titulación de abogado, pero no, el que sea dudosa es una cuestión, pero aparte, suponiendo que se aclare eso, no es una persona con experiencia, con prestigio. Ahí tenemos que llevar a las mejores personas. Y eso significa, en primer lugar, metas más modestas, que no vayan todas estas personas que suelen medrar, lucrar, beneficiarse. Y luego un segundo paso es no solamente gente que tenga buenas intenciones, sino a la mejor gente también. Bueno, y precisamente, ¿vos creés que esta representación que se vamos a tener que elegir el 30 de abril con este nuevo sistema va a mejorar, va a ayudar a mejorar la representación en el Parlamento, doctor? La verdad es que es una cuestión que va a quedar clara a posteriori, ¿sí? Hoy sería un ejercicio de adivinación, digamos. La experiencia que tenemos con este sistema es la de las elecciones municipales. Y las elecciones municipales son un tipo de elección donde se involucran otros intereses y otras cuestiones que, digamos, que apelan a los votantes. Esto es diferente, acá se juegan otras cosas, por ende es factible que se dé una situación diversa a la que se dio en las elecciones municipales. Yo de todas maneras creo que es muy difícil que sea la gran solución esto. Una cosa que uno puede adivinar, digo, nuevamente un ejercicio de adivinación, pero uno que está en campaña se da cuenta de eso. Primero, una campaña de todos contra todos, en algunos lugares más que en otros, obviamente, más allá de que mucha gente comparte lista necesariamente, en algunos casos existen hasta campañas en donde se atacan unos a otros, compañeros de lista inclusive, o se sabotean, a veces no se nota o no se ve, pero es algo que se sabe, quien está en política sabe eso, y por ende obliga a hacer campañas de carácter personal, y eso implica más dinero. Eso sí es categórico, acá se requiere de más recursos económicos. De entrada uno puede notar eso. Hablando de los gastos de campaña, una de las críticas que se ve constantemente es a la ley de financiamiento político. ¿Qué crees que hay que mejorar en esa ley, doctor? Tiene varias cosas que mejorar. En primer lugar, el sistema que hoy en día está en funcionamiento obliga a realizar campañas de carácter personal. Sí, uno tiene que hacer campaña por sí mismo para los cargos colegiados, pero no le permite a uno recaudar personalmente. Sí, y yo particularmente tuve la intención, el deseo de recurrir a donantes pequeños que sumando hubieran permitido recaudar fondos para mi campaña, pero eso no se puede hacer. Entonces te obliga a hacer campaña personalmente, pero no te permite recaudar a título personal. ¿Sí? Ese es un tema que ahora salta muy claramente. Y por otro lado, más que una cuestión de sistema legal, pasa por los sistemas de control. Es difícil imaginarse un sistema que permita controlar todos los gastos de campaña. Uno ve gastos espectaculares de campaña y después cuando ve las rendiciones de cuentas y no hay relación entre una cosa y otra. Pero sinceramente no
no tengo una respuesta a eso en este momento. Vamos a ver qué pasa. Digo, nuevamente, digo, estas elecciones van a mostrarnos cosas a posteriori, ¿sí? En estos Sí. momentos es complicado hacer predicciones al respecto, pero sí es un sistema, para mí básicamente es la manera en que se controla esto. Ujú. Doctor, ya que este programa se llama Agenda Parlamentaria, si vamos a tener que hurgar un poco en tu agenda, ¿cuáles serían los puntos que vas a resaltar dentro de tu participación en un caso que llegues al Congreso Nacional? Bueno, yo quiero plantear cuestiones legales que se pueden hacer inmediatamente en el sistema de transporte público, por ejemplo. Sí, eso es algo que se puede hacer inmediatamente. Eh, Cuando me toque, si me toca, y eso va a ocurrir muy pronto porque todos sabemos que los congresistas asumen a mitad de año ya, analizar el presupuesto. Voy a ocuparme y a pelear por un buen presupuesto mejorado para directamente estatal o municipal. Eso no nos debe asustar. Estados Unidos, el país más capitalista del mundo. Yo no sé si existe algún país más capitalista que Estados Unidos, pero su sistema de transporte público es estatal o municipal. Ejemplos concretos: Nueva York, Los Ángeles, Boston, Chicago, ¿sí? En Estados Unidos hay numerosísimas ciudades en donde el sistema de transporte público está municipalizado y es gratuito inclusive. Entonces tenemos que ir sin tener, digamos, probablemente tener un optimismo moderado. Esos cambios no van a venir tan rápido seguramente, pero hay que empezar a ocuparse. Los legisladores, los diputados, los senadores nunca se ocuparon del tema del transporte público. ¿Mm? Y bueno, me interesa, y de hecho trabajé en un proyecto de ley para la legalización del cannabis que se presentó en diciembre del año pasado. Eso puede tener un impacto productivo, laboral y de recaudación de impuestos para el Paraguay impresionante. Puede ser una revolución productiva tremenda. Me tocó trabajar en el proyecto de ley, en la redacción, y me voy a ocupar de empujar, si soy electo, ese proyecto que ya está hoy en senadores. Eso para empezar nada más. Después, como yo dije hace un rato, los legisladores se tienen que ocupar también de atender perfectamente y de ser responsables con relación a los proyectos que presentan otros legisladores y oponerse si son inconstitucionales, si van en contra de los intereses de la gente. Y bueno, y eso. Y prometo también, obviamente, y es lo más importante, creo yo, representar adecuadamente a la gente de a pie, a la gente común, a la gente sin poder, que habitualmente no está representada en el Congreso. Bueno, ya que tocaste el tema del cannabis, hubo incluso una especie de proyecto, una especie de programa con el objetivo de la plantación de la planta medicinal, de que supuestamente iba a generar que muchos productores de San Pedro dejen de cultivar la marihuana de forma clandestina para poder legalmente trabajar en una planta medicinal. Finalmente eso parece que no tuvo un seguimiento profundo y quedó ahí. Cuando se habla de cannabis, se sigue o seguís implementando lo medicinal
aparte lo de recreativo o tiene que haber una discusión en general del cannabis? Bueno, me remito a lo que dije hace un rato. En diciembre se presentó un proyecto de ley que hoy está en el Senado que implica un abordaje completo del tema del cannabis. Implica legalizar la planta. Es una planta, ¿sí? No es un veneno, no es una sustancia tóxica. El cannabis nunca mató a nadie, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Entonces, al legalizar la planta y la sustancia, nosotros sacamos todo lo que tiene que ver con el cannabis del ámbito del derecho penal. Ya nadie se va a ir a la cárcel por alguna infracción con respecto a... El Estado va a seguir regulando el cannabis, pero cualquier infracción a las regulaciones del cannabis van a ser infracciones de tipo administrativo. Entonces, como la planta es la misma, sí, la única diferencia es que existe la cannabis sativa, que es la que tiene más digamos, porcentaje de la sustancia psicoactiva, ¿sí? El THC, y el cáñamo, que prácticamente carece de esta sustancia psicoactiva, pero tiene numerosos usos industriales. Vuelvo otra vez a la cannabis sativa. Esa planta tiene usos medicinales, muchísimos, casi 700 hoy en día, y se sigue investigando. Hay gente a la que le debe su bienestar al cannabis y que si no fuera por el cannabis sufriría dolores intensísimos, estaría, digamos que pasando por los rigores de una enfermedad con mucho sufrimiento, pero al mismo tiempo esa misma planta y esa misma sustancia es la que tiene usos recreativos, ¿sí? Entonces, eso que se llama uso recreativo, que a veces que incluso puede mezclarse. Hay gente que consume eso porque le hace sentir bien, digamos, pero le permite dormir al mismo tiempo. ¿Sí? Hay gente que no usa sustancias que sí son adictivas y que sí son nocivas para la salud, como pastillas para dormir, tranquilizantes, etcétera, y que le da ese uso al cannabis. Eso tiene que legalizarse totalmente. No podemos penalizar a quien usa el cannabis como si fuera un delincuente que no lo es, ¿sí? Y en los aspectos recreativos de la planta tienen que tener el mismo abordaje que tiene la cerveza, el whisky, o sea, las bebidas alcohólicas. No permitir el consumo de menores, que no se consuma en la calle, que no se haga publicidad de eso en la medida de lo posible. Yo incluso pienso que tenemos que ser más estrictos con el tema del alcohol. Acá somos muy permisivos con la publicidad para del alcohol y el tabaco, ¿sí? Entonces, no promover su uso, pero tampoco penalizarlo, ¿sí? Y recaudar, que eso se convierta en una fuente de ingresos para el país. Pues Paraguay es el cuarto productor mundial de cannabis y puede dar trabajo lícito a muchísimas personas que no sean perseguidas ni tengan que estar pagando coimas a la policía, y que eso también permita que el Estado recaude tributos. Sí, porque si uno mira un poco, doctor, y quiero compartir este análisis contigo, eh, la ilegalidad y la generación de dinero gracias a la ilegalidad, al parecer el cannabis perdió mucha fuerza porque entró otro rubro, entre comillas, que es mucho más nocivo, que es la cocaína. O sea, parece que nuestro país, si bien sigue produciendo marihuana, el rubro que le da más dinero a los narcotraficantes que están en la ilegalidad es la cocaína. Eh, y muchos dicen, bueno, miran San Pedro como una zona donde se planta marihuana y los productores, los que están ahí, no salen tampoco de la pobreza, doctor. ¿Y cuál es la pregunta? No, y te digo nomás, ¿cómo si uno legaliza eso, va a permitir que mucha gente pueda cultivar legalmente y salir de la pobreza o tener, digamos, un ingreso mucho más justo o no? Totalmente, totalmente, porque primero no se va a hacer en clandestinidad, segundo no se va a tener la amenaza y la extorsión de los narcotraficantes y de la propia policía, que son quienes
aprietan, digamos, a los campesinos, se van a poder cooperativizar. La variedad de productos, no es solamente la planta, con el cannabis se pueden fabricar alimentos. Industrialización con sería. el cáñamo, diversos tipos de productos y además alimentos. Se pueden fabricar aceites, medicinas, hasta maquillaje se puede, sí, productos para la digamos, la estética. Y cuando existe la clandestinidad, ¿quién es el que tiene la fuerza para enfrentarse al Estado desde una posición de clandestinidad? Únicamente las mafias. Entonces, los campesinos tienen que contentarse hoy día en un mercado que es clandestino, únicamente con las migajas del negocio, porque no tienen la fuerza para enfrentarse a los narcotraficantes, a los verdaderos mafiosos y a la policía. ¿Sí? Si alguien cree que el Estado paraguayo combate con toda su fuerza el narcotráfico, no entiende cómo funciona este negocio. Esto se hace con complicidad del Estado. Bueno, doctor, como para ir finalizando y agradeciendo tu tiempo, ¿cómo va la subasta de los libros? La subasta de los libros, gracias por preguntar, ha tenido dos, digamos que, efectos. Por un lado, ha servido como parte de la campaña también, porque eso se viralizó, me hicieron incluso entrevistas de medios extranjeros con respecto a eso. Ha servido también para que gente interesada en los libros los compre y otra gente diga, ¿dónde puedo donar? No quiero tus libros. Valoro ese gesto, pero dame un número de cuenta de donde pueda hacer la donación. Y me sirve porque yo no tengo otra fuente de ingresos para solventar la campaña, que igual es muy modesta nuestra campaña, pero tiene gastos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hace 2 meses que prácticamente dejé de trabajar y me ocupo únicamente de la campaña. Y después uno sale de la casa, abrir el portón de la casa cuesta dinero. Y después algunos gastos como el volante, logré juntar un poco de dinero para hacer publicidad en algunos medios. Y bueno, para eso me está sirviendo muchísimo. Sí, porque a mí, yo también no tengo una inmensa biblioteca, pero cuesta construir una biblioteca y no te lleva 2 días, te lleva años, ¿verdad? O sea, el esfuerzo que uno hace económicamente y uno seguramente que ama los libros, da gusto ver, Sí, es ¿verdad? Que, doloroso. claro, Es es doloroso doloroso, por eso te digo, desprenderse de los me libros. parece una actitud demasiado valiente, pero tenés una causa, ¿verdad? O sea, hay una causa detrás de eso y es lo que impulsa. Pero definitivamente, doctor, alguna vez si es que llega al Congreso vas a recuperar, me imagino, algunos libros después de volver a Sí, comprar, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Algunos que los valoro muchísimo, pero que tuve que desprenderme de ellos, los voy a recuperar seguramente en algún momento. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor, muy amable por tu tiempo. Gracias, Luis. El agradecido soy yo. Gracias. Jorge Rolón Luna, candidato a diputado por la lista 40 en la opción 11. Estamos hablando acerca un poco también de esto que representa para él su campaña electoral, de la manera como se financia y qué quiere hacer una vez que esté sentado en la Cámara de Diputados después de asumir si logra ganar una banca el día 30 de abril próximo cuando se realicen las elecciones. Cerramos esta edición. Que tengan un buen resto del día. Será hasta el viernes. Chao. Hasta luego.
minutos de la hora 14, nosotros ya estamos iniciando esta tarde informativa. Vamos a compartir muchísimas novedades en el ámbito, por supuesto, internacional, nacional, los temas del momento, todo lo que tenga que ver en relación con, por supuesto, entrevistas. Vamos a estar acompañándote toda la tarde. Iniciamos esta actualización pertinente, como siempre, compartiendo contigo el clima.